Bueno, Mohamed Bundi, cuando quieras, el autor del libro. Muchas gracias, Presidenta. ¿Ya? Sí. ¿Funciona? Yo creo que sí. Y además yo creo que nos escuchan estupendamente, incluso en la última fila. Muchas gracias, Presidenta, por haber brindado la oportunidad de presentar este libro en esta sede. Muchas gracias a Víctor Morales, profesor de Historia y conocedor de las relaciones hispano-marroquíes. Muchas gracias también al profesor Cándido Monzón en la Facultad de Ciencias de la Información. Lo llamamos el padre de la opinión pública, no por ser mi profesor y director de tesis, sino por su contribución a la enseñanza de la opinión pública y por haber publicado muchos libros y ensayos sobre la opinión pública. El libro, yo no voy a alargarme mucho. Mohamed Bundi, periodista y sociólogo, autor del libro Heridas sin cicatrizar, España, Marruecos. El libro tiene un enfoque sociológico. El libro es un ensayo de sociología política, pero para demostrar algunos prejuicios, explicar algunas malas imágenes, tenía que apoyarme sobre la historia. El libro se divide en tres partes principales. Hay una parte que va de la guerra de Tetuán o guerra de África, como viene señalado en los manuales, desde la guerra desde 1859 hasta 1912. Durante este periodo era el periodo del acoso contra la soberanía de Marruecos. Había mucha lucha para dominar esta parte, toda la parte de Norte de África, y también coincidió esta etapa con el nacimiento del imperialismo europeo. En esa época, Marruecos era una pieza clave en la conferencia de Berlín y más tarde en la conferencia de Algeciras. Y después, antes de llegar a la pérdida total de su soberanía con la firma del acta de protectorado, bueno, como ha dicho Víctor Morales, lo ha explicado muy bien, un protectorado triple. Viene después otra etapa, es la etapa de 1912 hasta 1956. Es el paréntesis del protectorado. Durante este paréntesis se reforzaron los clichés, las imágenes negativas, los estereotipos, porque la figura del marroquí como dueño de su tierra estaba negada. En esa época había los militares, los comerciantes y también la iglesia en Marruecos. Los marroquíes estaban tratados como mercancía, como trabajadores de mano de obra y al mismo tiempo como un pretexto para aplicar la teoría de los estereotipos. Viene después la independencia en 1956. Es otro periodo donde Marruecos va a recuperar su estatus de Estado independiente, pero van a surgir otros problemas entre Marruecos y España a causa de muchos factores como una descolonización inacabada. Primero los españoles se fueron del norte de Marruecos, después había muchas largas negociaciones para la recuperación de Sidi Ifni, de Tarfaya, y después vinieron los tratados tripartitos de Madrid para zanjar el tema del Sahara. Estereotipos y prejuicios. En todas estas tres etapas se construyeron muchos estereotipos. Esos estereotipos son ahora, los dos países sufren a causa de estas imágenes que se han cimentado en la memoria colectiva. Periodos de crisis cíclicas. Entonces, el libro tenía una hipótesis. Esa hipótesis quería verificar una hipótesis para ver si los marroquíes en Marruecos están mal vistos en España, maltratados en España, o es el contrario. Y también tenía un objetivo
general para ver cómo está visto Marruecos, los marroquíes y sus instituciones en la opinión pública. Y otro especial, cómo está tratado Marruecos por la prensa española de audiencia nacional en los periodos de crisis. Y así, esto es el objetivo del libro. Tenía que analizar la imagen de Marruecos en los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, durante los periodos de crisis, por una sencilla razón. Cuando hay una crisis en las relaciones entre Marruecos y España, lo que nosotros los periodistas llamamos tensiones cíclicas, sube la venta de los periódicos españoles, suben también el número de comentarios, de informaciones sobre Marruecos. A tal punto que Marruecos, durante estos periodos, formaba parte de la sección España, como si fuera un tema, una cuestión nacional. Para demostrar esta hipótesis tenía que tratar de la imagen del trato reservado en Marruecos en tres crisis, con el objetivo de mostrar si es verdad Marruecos víctima de los malos los juicios, prejuicios negativos y los estereotipos e imágenes negativas. Tenía que estudiar a través de una aplicación de un recurso sociológico como el análisis de contenido, tres crisis. La primera surgió a raíz de la inmigración clandestina o irregular en el verano de 2001, que en el libro llamo una crisis migratoria. Después, 2 meses después, surgió otra crisis, es la crisis diplomática, cuando Marruecos decidió llamar a consulta a su embajador a la época, era Abdeslam Baraka. Y hay una tercera crisis, es la crisis territorial a raíz de un conflicto a causa de una maldita piedra, como se llama, como el Perejil, el cañón de Perejil. Como acaba de explicarlo el profesor Monzón, tenía que recurrir a 3 recursos sociológicos para llegar a estos objetivos. Tenía primero utilizar el análisis de contenido para ver cómo describe la prensa española la imagen de Marruecos, cómo informa de las instituciones marroquíes y cómo informa también de los actos de los políticos. Después tenía que verificar esta imagen a través de los institutos demoscópicos, los centros de investigación sociológicas. Y después tenía que ver el último recurso. Mohamed Bundi Bundi, periodista y sociólogo, autor del libro Heridas sin cicatrizar, España, Marruecos. Sí, entrevistas en profundidad. Tenía que confrontar las opiniones de los actores de las informaciones. Tenía que entrevistar en profundidad a 5 periodistas marroquíes y a otros españoles. Dentro de 5 periodistas había también uno, mi amigo Sahagún, Felipe Sahagún, que es también profesor en la Facultad de Ciencias de la Información y también es un ilustre periodista de la televisión española. Entre otros, también otros periodistas muy famosos en Marruecos y totalmente desconocidos en España. Por ejemplo, entrevisté en profundidad a un periodista muy famoso en Marruecos como Ignacio Sembrero del País, que la mayoría de los lectores, la prensa del País en España casi no lo conoce. Y otro periodista también, Pedro Canales, a la época era corresponsal de La Razón, para ver qué piensan los actores de la actualidad, los informadores de lo que están escribiendo.
Doble discurso, doble tratamiento. En Sociedad todas civil estas, y opinión pública. Gracias a esos tres recursos, he llegado a unas conclusiones. Dentro de esas conclusiones hay una realidad, no es una evidencia, que los medios de comunicación en periodos de crisis tienen un doble discurso, un doble tratamiento de la actualidad marroquí. ¿Cómo eso? Tienen un tratamiento especial de la actualidad política y al mismo tiempo tienen otro tratamiento de la actualidad social, o lo que piensen de la sociedad civil. En general, el marroquí, la sociedad civil en general, está muy bien tratada en la opinión pública española. Y cuando hay tensiones, son motivos de malentendimiento entre los gobiernos. Pues, para más explicaciones, para más detalles, en el libro, entonces yo no puedo resumir todo el libro, y les invito a leerlo, al mismo tiempo abrir un foro de reflexión, y este libro viene para mejorar un poco el debate sobre la relación entre Marruecos y España. Gracias. Bueno, Elsa González Díaz, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE. Y de desencuentros, y aunque el estrecho es pequeño, bueno, necesitamos motivos para el acercamiento. Este libro yo creo que nos da motivos para acercarnos, y realidades y datos que explican también a veces esa lejanía. Somos dos vecinos condenados a entendernos, y aunque el libro marca claramente la diferencia, bueno, en él están también las respuestas. Me parece un libro muy interesante, yo creo que fundamental para cualquier corresponsal, pero también para cualquier periodista marroquí y español. Gracias por asistir a este acto. Enhorabuena, Mohamed Bundi. Hay algunas cosas que no me han gustado, pero bueno, me las he tenido que tragar, y muchísimas gracias a las personas que han atendido, y a todos los demás. No sé si nos vamos a poder tomar el té muy deprisa. Hasta luego.